Tomar asiento, por favor. Buenos días, amén. Qué bendición la video, amén. Porque esta es la razón, tiene resurrección, amén. No resurrección, no misión, ¿verdad? Amén. Sí, porque esta razón tiene misión, tiene Jesús murió para nosotros, para salvar. Esta es la razón, tiene misionero, tiene como voluntad su vida para predicar el evangelio, para salvar a todos gentes para Cristo. Quiero compartir rápidamente una bendición de este sábado. Salimos a ganar almas, amén. Y qué bendición fue Dios nos dio oportunidades para conocer personas, gracias a Dios, para compartir el evangelio y ser luz en nuestra comunidad. Siempre es una bendición ser usados por Dios, ¿verdad? Y representar a Jesucristo. Y quiero animarlos, hermanos, aunque están ocupados, hagan un espacio en su vida. Tal vez una vez al mes, amén, o tal vez 2 veces al mes, pero venga con nosotros, van a ser bendecidos, a Dios los va a usar para Cristo, amén. Hermanos, si son tan amables, pónganse de pie, por favor, conmigo en esta mañana para leer juntos la palabra de Dios. Por favor. Este texto, hermanos, mientras estaba leyendo en el libro de Salomón, hubo una frase que llamó mucho mi atención. Es muy bonito. El Señor habló a mi corazón a través de ella y espero que también sea de bendición para cada uno de ustedes en esta mañana. En nuestro texto se encuentra en Primera Reyes, por favor. Primera Reyes, capítulo 8, versículo 41 al 43. Ese 3 versículos. Primera Reyes, capítulo 8, versículo 41 al 43. Leemos juntos. Amén. Ok, en versículo 41, listo. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de las tierras a cosas de tu nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar en casa a casa. Tú eras en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero obiere cuando a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y tu teman como tu pueblo Israel, y teniendo como tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos delante de ti en esta hora, dándote gracias por tu amor y tu gracia. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, que tu palabra tenga libertad en este lugar y que cada persona aquí puede escuchar tu voz. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a responder a tu llamado. Así hay alguien aquí que está lejos de ti, que hoy puede acercarse y conocerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomarse asiento. Gracias, gracias. El título del mensaje en esta mañana es El Evangelio más allá de las fronteras. Amén. El Evangelio más allá de las fronteras. Cuando Salomón se levantó para dedicar el templo, no solo estaba celebrando algo grande que su nación había construido.
no estaba orando únicamente por el pueblo de Israel. Más bien, levantó su voz al cielo y habló de un ¿qué? Extranjero. Amén. Un extranjero o forastero, alguien que no era parte de Israel. Alguien que estaba lejos del pueblo de Dios. Y al hacer esto, mostró algo muy claro, hermanos. Que el corazón de Dios siempre ha ido más allá de las fronteras. Amén. No solo está en Costa Rica, no solo en este lugar. Dios siempre ha ido más allá de las fronteras. Ver en Isaías capítulo 56, versículo 7, la Biblia dice: mi casa será llamada casa de oración ¿para qué? Para todos los pueblos. Amén. Más allá de la raza, hermanos. En Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35, Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Más allá de la religión o el trasfondo. En Efesios capítulo 2, 12, 13, la Biblia dice: los que estaban lejos han sido hechos cercanos. Amén. No solo esta, también más allá de cualquier cosa que separa a las personas. Alcanzando a todos en todo lugar. Recuerdo en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Claro, amén. Este momento, hermanos, en Primera Reyes capítulo 8, es más que solo una oración. Es muy interesante, ¿correcto? Porque esta es muy importante para orar en esta iglesia. Nos muestra el corazón misionero de Dios. Amén. Nos da una vista clara del Evangelio en Juan capítulo 3, 16. Es muy familiar. Todo aquel que en él que cree. Amén. Hermanos, y pone el fundamento de lo que después sería la gran comisión, hermanos, en Mateo capítulo 28. Porque muchos antes de que Jesucristo dijera: id por todo el mundo, en Marcos capítulo 16, Dios ya estaba diciendo que el extranjero venga. Amén. Eso es muy interesante, ¿sí? Escucha una historia de un hombre que entró en una iglesia por primera vez. No se veía como los demás, no se vestía como los demás, ni siquiera sabía cuándo ponerse de pie o cuándo sentarse. Y cuando entró, algunas personas lo miraron como dudando, un poco incómodas. Pero una señora mayor se levantó, caminó hacia él, le dio la mano y le dijo: me alegra que está aquí. Amén. Este lugar también es para usted. Amén. Ese pequeño momento lo cambió todo para él. Regresó la siguiente semana y la siguiente, hasta que un día recibió a Jesucristo como su Salvador. Amén. ¿Sabe qué fue lo que hizo la diferencia, hermanos? No fue el edificio,
Amén. No fue el programa, fue entender que Dios recibe al extranjero. Amén. Esta es la misma verdad que vemos en la historia de Ruth. Recuerdo, una mujer moabita, una extranjera. Y aún así fue recibida dentro del pueblo de Dios. En Ruth capítulo 1 versículo 16, la Biblia dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Es muy claro, amén, ¿verdad? Es la misma verdad que vemos en el libro de Jonás. Cuando Dios lo envió a Nínive, una ciudad extranjera y malvada. No solo es extranjera y malvada. En Jonás capítulo 4:2, la Biblia dice, Dios es misericordioso y grande en amor. Amén. Es la misma verdad cuando Jesucristo habló con la mujer samaritana. Recuerdo, en Juan 4, rompiendo barreras culturales, religiosas y sociales. Y es la misma verdad cuando el Evangelio llegó a los gentiles en Hechos capítulo 10, mostrando que la salvación no era solo para un grupo, sino para todos. Amén. Amén. Entonces, la pregunta no es si Dios ama al extranjero, porque la Biblia ya lo deja completamente claro. La verdadera pregunta es, ¿tenemos nosotros el mismo corazón que Dios? Amén. ¿Estamos recibiendo a quienes Dios está llamando? ¿Estamos alcanzando a los que están lejos? Porque el Dios de la Biblia todavía hoy sigue diciendo que el extranjero venga. Amén. Venga. En primer punto, hermanos, el corazón de Dios siempre ha incluido al extranjero. Amén. El corazón de Dios siempre ha incluido al extranjero. El extranjero fue mencionado específicamente en la oración. Esto no accidente. Está específicamente en la oración. Salomón no incluyó al extranjero por casualidad en su oración, sino que bajo la inspiración y dirección de Dios. Intencionalmente llamó a la atención sobre el extranjero que no es de tu pueblo Israel. Esta frase mostrando que esto no fue un pensamiento pasajero, sino una declaración deliberada del propósito más amplio de Dios. Él enfatizó claramente al extranjero, dejando ver que aún en un momento sagrado centrado en Israel, ¿verdad? La visión de Dios nunca estuvo limitada solamente a Israel. Esto nos enseña que aun cuando Israel era el pueblo escogido, el favor de Dios nunca fue para cuidarse solo en ellos, hermanos, sino para fluir a través de ellos hacia otros. Amén. En esa misma oración, en la dedicación del templo, Dios ya estaba apuntando más allá de las fronteras de Israel, alcanzado a las naciones del mundo. Esto nos enseña que el interés de Dios es mucho más amplio de lo que pensamos. Su interés no está limitado a los que están cerca
y no son familiares, hermanos. A los que se ven como nosotros, hablan como nosotros o tienen nuestro mismo trasfondo. No está limitado a los que ya están dentro del redil. A los que ya están dentro de las paredes del templo. A los que ya forman parte visible del pueblo de Dios, sino que su interés se extiende, hermanos, a los que están lejos, desconocidos, olvidados y separados de Él. Amén. A los que nunca han escuchado su nombre ni han experimentado su presencia. Esto encaja perfectamente con la verdad de Isaías capítulo 56, versículo 7, donde Dios declara: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, mostrando que su deseo siempre ha sido incluir todas las naciones. El templo nunca fue diseñado para ser un lugar de exclusión, hermanos, sino un lugar de invitación, donde aún el extranjero pudiera venir y buscar al Señor. Amén. La inclusión del extranjero demuestra que el plan de Dios, hermanos, nunca ha sido limitado ni restringido. Amén. Siempre ha sido global en su alcance, hermanos. Alcanzado culturas, idiomas y generaciones. Nunca ha sido exclusivo para un solo grupo, sino abierto para todos los que vienen por fe. Amén. Dios siempre ha sido un Dios misionero. Amén. Y su corazón siempre ha estado enfocado en alcanzar al mundo entero. El extranjero representa a los que están lejos de Dios. Hermanos, el extranjero en este pasaje es mucho más que un visitante de otro país. Es una imagen, un símbolo y una representación de todos los que están espiritualmente lejos de Dios también. Amén. Representa a aquellos que están fuera del pacto, a los que todavía no conocen las promesas de Dios ni la presencia de Dios. Representa a los que están espiritualmente distantes. Amén. Viviendo sin la verdad, sin dirección, sin esperanza. Representa a los que aún no han conocido al Dios verdadero y vivo, que están buscando, vagando o incluso sin darse cuenta de lo que les falta. Esto conecta directamente, hermanos, con Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13. Recuerdo, donde la Biblia nos recuerda que en otro tiempo éramos, la Biblia dice, ajenos a la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermanos. Pero por la gracia de Dios, los que estábamos lejos hemos sido acercados por la sangre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Mostrando que la distancia entre el pecador y Dios puede ser completamente eliminada.
Esto nos muestra claramente que el Evangelio no está limitado en su alcance, sino que es amplio y poderoso, hermanos. Amén. No es para los que ya han sido alcanzados, sino para los que nunca han huido. No es para los cómodos, sino para los perdidos que están quebrantados, buscando y necesitados. No es para los que piensan que están cerca de Dios por religión o tradición, sino para los que realmente están lejos de Él. Para aquellos que necesitan un Salvador y no pueden salvarse a sí mismos. El Evangelio de Jesucristo es el cumplimiento de lo que Salomón solo vio en forma de sombra. Lo que Salomón anticipó en oración. Jesucristo lo cumplió en realidad. Amén. Gracias a Dios. Haciendo un camino para que los extranjeros se conviertan en hijos. ¿Para qué? Para que los de afuera se conviertan en familia. Amén. Y para que los que estaban rechazados sean completamente recibidos por Dios. Amén. Letra C. El amor de Dios es expansivo, no exclusivo. Amén. El amor de Dios es expansivo, no exclusivo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el testimonio constante de la Escritura es que el amor de Dios se extienda a todas las naciones. Amén. Lo vemos claramente en la promesa dada a Abraham, a Génesis en capítulo 12, versículo 3, donde Dios dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estableciendo desde el principio que su plan incluya a todo el mundo. No exclusivo, hermanos. Esta promesa no fue temporal ni simbólica, sino fundamental para todo lo que Dios haría a lo largo de la historia. Revela que el plan redentor de Dios nunca fue para cuidarse y una sola nación, sino para extenderse a todas las naciones. Esta verdad no es un tema secundario en la Biblia, hermanos. Centra en el plan redentor de Dios. Amén. Entretejido a lo largo de toda la Escritura. Dios no escogió a la Israel para excluir a otros, hermanos, no, sino para usarlo como instrumento, como canal y como testimonio para alcanzar a otros. Israel debía mostrar la gloria de Dios para que el mundo la viera y fuera atraído hacia Él. Y lo mismo es cierto hoy para la iglesia, hermanos. Amén. No somos salvos solo para disfrutar la salvación, sino para compartirla. Amén. No somos bendecidos solo para recibir, sino para dar. Gracias a Dios por la vida. Amén. Esta iglesia es parte en esta misión. A muchas iglesias en Filipinas no ir aquí en Costa Rica, pero porque la iglesia dar en los misioneros, todas las iglesias en Filipinas
como ir aquí en Costa Rica. Porque es compartir. Amén. Tiene frase en Filipinas, como todos misioneros hablan. Can you explicar? You cannot go around without around money. No puede ir alrededor sin alrededor. Es muy práctico. Sí. No puede ir, no tiene dinero. Amén. Este es el ejemplo, resultado, como tiene promesa para misión. Amén. Es muy bueno, hermano. No somos llamados solo para congregarnos, sino para ir. Otra vez. Es muy bueno, amén. No somos llamados solo para congregarnos, sino para ir. Porque no, gente, es ir para usted. No salva. Amén. Letra D. Debemos hacer espacio para el extranjero. Si Dios hizo espacio para el extranjero en su casa, entonces nosotros también, hermanos, debemos hacer espacio para el extranjero en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestra misión. Muchos espacios esta. Amén. Necesito para invitar gentes para el Señor. Esto no es opcional, hermanos. Es una reflexión directa del corazón de Dios. La gran comisión es no excepción. Esta comando. Su mandato. Es no opción. ¿Qué? ¿Puede o no? No. Esta es comando. Debemos tener un corazón misionero, preocupándonos profundamente por aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Debemos preocuparnos por los que están lejos, ya sea geográficamente, culturalmente o espiritualmente. Debemos cuidarnos de no volvernos una iglesia enfocada solo en nosotros mismos, cómoda y satisfecha con alcanzarnos únicamente a nosotros. El llamado de la iglesia es claro e inconfundible, hermanos. Amén. No es levantar muros que mantengan a la gente afuera, sino abrir puertas que inviten a la gente a entrar. No es aislarnos del mundo, sino salir al mundo con la verdad del Evangelio. No es acomodarnos en la comunidad, sino enviar obreros la mies. Esto está directamente alineado con el mandato de la Gran Comisión. Somos llamados a ir. Amén. Somos llamados a enseñar. Somos llamados a alcanzar a todas las naciones. Hermanos, es muy importante. Segundo punto, Dios invita al extranjero a venir y buscarle. Dios invita al extranjero a venir y buscarle. El extranjero viene porque ha huido. Hermanos, es muy importante. No predicador, no palabra de Dios. No salvar. Porque el extranjero viene porque ha huido. Amén. Salomón describe al extranjero como alguien que viene por causa de tu nombre. Esa frase.
porque ha huido de la grandeza del Dios, ¿verdad? De su mano poderosa y de sus brazos extendidos, revelando que el movimiento del extranjero hacia Dios no comienza con lo que ve, sino con lo que oye. Amén. Con un testimonio que llega a sus oídos antes de que él llegue al templo. Esto nos enseña que el testimonio de Dios llega mucho más lejos de los que a veces imaginamos, cruzando fronteras, culturas y distancias, y que las personas no son atraídas a Dios por casualidad, sino porque han escuchado algo acerca de Él que tocó su corazón y despertó su interés. ¿Verdad? Amén. Esto conecta directamente con la verdad de Romanos capítulo 10, versículo 14. Recuerdo, la Biblia dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? Amén. Porque nadie va a buscar a un Salvador del cual nunca ha escuchado. Es muy claro. La fe no comienza en los sentimientos, ni en las emociones, ni en las circunstancias, sino que la fe comienza con el huir, y el huir por la palabra de Dios. Amén. Lo que significa que toda alma que viene a Dios primero escuchó un mensaje que la dirigió hacia Él. El extranjero en la oración de Salomón nos recuerda que alguien en algún lugar habló de Dios. Y ese mensaje viejo, lo suficiente para traer a un alma necesitada al lugar donde pudo buscar al Señor. Y podemos ver esto claramente en la historia misionera, hermanos. Porque, por ejemplo, hermanos, el evangelio llegó a Filipinas por medio de un extranjero. Un misionero americano o gringo, acompañado por un creyente filipino alrededor del año 1900. Un americano misionero acompañar a filipino alrededor en este año. Ese misionero comenzó una obra en un lugar pequeño en la parte sur del país. Lo que empezó como una obra pequeña, por la gracia de Dios, creció de una manera impresionante. Hoy en día, hermanos, Filipinas es considerada una de las naciones que envía misioneros alrededor del mundo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todo comenzó con un solo misionero extranjero y ahora hay más de 20,000 iglesias bautistas independientes reconocidas en Filipinas. Gracias a Dios. Esta es registrado. No incluso la misión en las montañas pequeñas. Este es grande, es registrado en gobiernos. 20,000 iglesias bautistas. Gracias a Dios. Además, hay alrededor de 500 familias misioneras enviadas
a diferentes partes del mundo. Gracias a Dios. Amén. Y esas 500 familias pertenecen solo a una agencia misionera como agencia, representando aproximadamente 65, ¿correcto? 65 países de los 595, todo el mundo. Gracias a Dios. Pero necesito más. Porque 595 países en otro mundo. Pero las 500 familias representando aproximadamente 75 países, solo esta, que necesito más. Amén, necesito más. Y aún así, ese país sigue orando para que Dios llame a enviar más obreros para que el evangelio siga siendo escuchado. Amén. El evangelio debe ser proclamado, hermanos. El evangelio debe ser proclamado. El extranjero no va a venir si alguien no le habla. Y por eso el evangelio debe ser predicado, declarado y enviado hasta lo último de la tierra. Porque el silencio nunca va a producir salvación. ¿Verdad? Amén. No puede. El mensaje de salvación por medio de Jesucristo no puede acordarse encerrado dentro de las paredes de las iglesias, escondido en buscas cómodas o reservados solo para lo que ya creen, sino que debe salir a las calles, amén, amén, a las ciudades, a los pueblos y las naciones del mundo. El evangelio no es un mensaje para guardarlos en aislamiento, sino un mensaje para proclamar con valentía, claridad y urgencia, hermanos, amén. Porque la eternidad de las personas está en juego dependiendo de si oyen o no oyen. Este es el mismo corazón de la gran comisión. Amén. Ir, enseñar, el alcanzar a todas las naciones, no de manera selectiva ni ocasional, sino intencionalmente y constantemente hasta que todo el mundo haya escuchado. La iglesia nunca debe convertirse en un estanque que solo recibe verdad, sino en un río que fluye y reparte esa verdad, extendiendo hacia afuera para que otros puedan conocer al poder salvador de Cristo. Letra C, el llamado de los creyentes a alcanzar las naciones. Nosotros no solo fuimos salvos de algo, sino salvos para algo. Amén. Y ese algo es la misión de Dios de alcanzar al mundo. El llamado de Dios no es solo creer en Él, sino compartir sino participar en lo que Él está haciendo. Involucrarnos activamente en su plan y asumir la responsabilidad de llevar al evangelio a otros. Este llamado no es solo para unos pocos, sino que se extienda a cada creyente, porque todo el que es salvo también es enviado. Amén. Este llamado incluye 3 responsabilidades esenciales. Primera, ir. Segunda, ya seas físicamente a otro país o saliendo de nuestra zona de comunidad para alcanzar a los que están cerca. Segundo es dar
dar a través de la promesa de fe y la generosidad sacrificial, para que otros puedan ir donde nosotros no podemos. Amén. La tercera es orar. Orar. Intercediendo por las naciones, por los misioneros y por las almas que aún no han escuchado el Evangelio. En mi casa, hermanos, tiene llover, ¿sí? la papel para orar a los misioneros en mi casa. Tiene todos misioneros, 500 misioneros, poner en la papel. Después la comer. Primera es orar. Después comer. Orar. Es mi parte. No todos misioneros dar, pero puede orar. Amén. Amén. Es muy importante. Como vemos en Isaías capítulo 6, 8, cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré? ¿A quién era por nosotros? El profeta respondió sin duda, heme aquí, envíame a mí. Amén. Mostrando que la respuesta correcta al llamado de Dios no es la duda, sino la disponibilidad. Amén. Alguien tiene que decirle al extranjero, hermanos, si el extranjero va a venir, alguien tiene que ir. Porque el evangelio no se mueve solo. No. El llevado por creyentes obedientes. Si las naciones van a oír, alguien tiene que hablar, porque el silencio deja a las almas en oscuridad, hermanos. Si el evangelio se va a extender, alguien tiene que sacrificarse, dando su tiempo, sus recursos, su comodidad. A veces, hermanos, hasta su propia vida, para que otros puedan escuchar la verdad. Nunca debemos asumir que el mundo va a venir a nosotros, porque el mandato de Dios siempre ha sido que nosotros vayamos a ellos. Esta responsabilidad no es opcional, hermanos. Es un llamado divino puesto sobre cada creyente para asegurar que el mensaje de salvación sigue a aquellos que nunca han escuchado, hermanos. En tercera puntos, última, Dios promete responder al extranjero que clama a Él. Dios escucha la oración del extranjero. En Salomón oró que cuando el extranjero viniera de una tierra lejana y orara hacia el templo, Dios escuchará desde los cielos, hermanos. Amén. Mostrando que aquellos fuera del pacto podían tener acceso al Dios Todopoderoso si le buscaban con un corazón sincero. Esto no revela que Dios no es distante, ni inalcanzable, ni selectivo para escuchar, sino que Él es atento, responde y está dispuesto a oír a cualquiera que invoque su nombre. Sin importante, hermanos, de donde venga, a cuál haya sido su pasado. Esta verdad se confirma claramente en Romanos 10:13. Porque todo es aquel que invocaré el nombre de Dios, Señor, será salvo. Recordándonos que el oído de Dios está abierto para todos y que su invitación es sin restricciones o restricciones. La palabra todo aquel rompe toda barrera y elimina toda excusa, abriendo la puerta de la salvación a todo pecador que esté dispuesto a clamar. Es mismo Dios que escuchó las oraciones de Israel, hermanos. Es el mismo Dios que escucha el clamor del extranjero, demostrando que su misericordia no tiene límites y su gracia no tiene fronteras. Amén. Gracias a Dios.
la salvación está disponible para todos. No existe ninguna barrera, ni cultura, ni social, ni personal, que puede impedir que alguien venga a Dios. Porque la salvación, hermanos, no depende de quiénes somos nosotros, sino de quién es Él. Por medio de Jesucristo, el acceso ha sido abierto para todos. Y la puerta que antes estaba cerrada, ahora está completamente abierta por su muerte, sepultura y resurrección. Como vemos en Juan capítulo 14, 6, Jesucristo declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Dejando claro que aunque la invitación es para todos, el camino de salvación es solamente por medio de Él. La invitación es universal, pero el camino es exclusivo. Todos pueden venir, pero todos deben venir por Cristo. Amén. Esta es la belleza y el poder del Evangelio, que alcanzar al pecador más bajo, pero permanece firme en la verdad más alta, hermanos. Dios responde para que todos le conozcan. El deseo de Salomón no era solo que el extranjero fuera escuchado, sino que por medio de la respuesta de Dios, todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Hermanos, mostrando que el propósito del Dios siempre es más grande que una sola persona. El global, eterno y del gran alcance. Dios responde oraciones no solo para suplir necesidades personales, hermanos, sino para revelar su gloria, su poder y su nombre al mundo. Amén. Cada oración contestada se convierte en un testimonio. Cada salvación se convierte en su testigo. Y cada vida transformada declara que Dios es real, poderoso y digno de ser conocido. Amén. Hermanos, esto concuerda con Habacuc capítulo 2, 14, la Biblia dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Mostrando que el propósito final de Dios no es solo salvar individuos, gracias, sino que todo el mundo reconozca su gloria. Cuando Dios responde al extranjero, no solo está rescatando un alma, está extendiendo su nombre por toda la tierra. Amén. El Evangelio transforma al extranjero, hermanos. El que viene como extranjero no permanece como extranjero. Amén. Porque el Evangelio no deja a las personas como las encuentras, las transforma